Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Natacha Enríquez Paneico, @viajes de Nacho. También me pueden encontrar en mi YouTube, Natacha Enríquez Paneico, o en la página web www.eljuegocósmico.com. Y bueno, hoy decidí hacer este video en relación a un tema que siempre me ha llamado la atención, y es la forma como toda una cantidad de religiones comenzaron a aparecer a partir del momento en que el ser humano, por muchas razones, decide desconectarse de lo que sería eh, el suministro infinito, la fuente primera que todo lo es, la divina providencia, eh, el campo cuántico infinito e ilimitado que nos provee de todo, es decir, a desconectarnos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, del reino mineral, vegetal, animal. Dejamos de tener una natural conexión telepática con la tierra, con todo lo que nos rueda. Comenzamos a sentir separados, empezamos a adorar lo externo. Eso pues genera un proceso de separación, de sensación de separación, y bueno, en eso estamos ahorita. Entonces, toda una cantidad de religiones empiezan a aparecer primero religiones, culto a las fuerzas de la naturaleza, etcétera, y bueno, vamos pasando por toda una cantidad de religiones hasta las que tenemos hoy en día. Entonces, hace unos años fui con mi familia a Europa, y uno de mis hijos, que es muy sensible, cada vez que entrábamos en una iglesia tenía unas sensaciones de mucho desagrado. Verdaderamente era una lucha, él no quería entrar. De alguna forma, claro, es difícil porque estamos todos en grupo, todos queremos ver qué sé yo, lo que está dentro de la iglesia, porque es típico catedrales en Europa, pues visitarlas porque tienen, a mí me gusta, me parece interesante ver la simbología, todo, etcétera. Lo veo con unos ojos un poco más, digamos, analíticos, quizás que él, que sencillamente era una sensación interna de rechazo, y él me decía que si yo no me daba cuenta de todas las muertes que habían ocurrido allí. Y yo no me daba cuenta, sabía que eso ocurría, pero él lo sentía, que es diferente. Una cosa es mentalmente saberlo y otra cosa es físicamente sentirlo. Entonces, la gente es diferente, hay gente mucho más sensible a las energías de un lugar, y eso hay que respetarlo. Entonces, uy, unos mosquitos que parecen unos aviones. Entonces, bueno, el hecho es que me llega un escrito de una terapeuta que no conozco, no sé quién es. La intenté buscar por internet, no encontré quién es, etcétera. Pero me pareció tan interesante que decidí leérselo. Se lo voy a leer. No tengo todas las respuestas de toda una cantidad de cosas que ella plantea aquí, pero considero que es tan valiosa la información que prefiero que se multiplique, que le llegue a quien le tenga que llegar. Se las leo. Experiencia de contacto reptiliano de una terapeuta. Soy terapeuta sensitiva, tengo visiones de seres dimensionales, he liberado a mucha gente de estas entidades y he tenido muchas experiencias paranormales. Por lo que he podido aprender con estas experiencias, cada vez son más las especies alienígenas que han estado apareciendo en nuestra galaxia, y las naves están posicionadas por todas partes en el universo, como preparándose para un espectáculo. Algunos para ayudar, otros para cosechar almas, y muchas almas están listas para ser cosechadas, y otros están aquí para observar y aprender. Hace algunos años visité una iglesia en Suiza de más de 500 años de antigüedad con un buen amigo. Tan pronto como abrimos la puerta, un reptiliano bastante grande, parecido a un tiranosaurio rex, estaba de pie en la esquina. Vi con toda claridad que estaba allí para absorber energía de los humanos. Había un altar de piedra y tuve varias visiones de que había sido utilizado para sacrificios de sangre por los sacerdotes. El reptiliano se dio cuenta de que yo lo vi y le pregunté telepáticamente por qué estaba allí. En un instante me mostró un tejido o una especie de red que estaba atravesando a todo el planeta aproximadamente 2 metros por encima del suelo. La red se veía muy distorsionada, como una tela de araña que había sido destruida una y otra vez, que había sido tratada de reparar pero sin éxito.
El tejido tocaba el suelo, solo donde no había ningún humano, y flotaba aproximadamente 1 metro por encima de las cabezas. Había otra red por fuera de la atmósfera que tenía un hermoso aspecto y con colores del arco iris, la red crística. De alguna forma, estas dos redes tienen algo que ver entre sí, una para la destrucción y otra para el orden divino. Mi amigo, mientras tanto, se notaba severamente incómodo y empezó a caminar sigilosamente por el pasillo. A pesar de que estábamos solos en la iglesia, cuando el reptiliano giró la cabeza hacia él, supe inmediatamente que iba a romper su campo de energía y colocar un dispositivo o implante de algún tipo. El reptiliano tranquilamente explicó que al abrir los campos de energía de los seres humanos, ellos estaban depositando resonancias y dispositivos que más tarde se activarían, por lo que los seres humanos se convertirían en los portadores de la señal como torres celulares, al igual que antenas. Explicó que los mejores lugares eran las iglesias, porque este era un lugar donde las personas venían a pedir, a rezar y bajaban la guardia totalmente, ya que llegaban a suplicar y pedir perdón con la esperanza de una vida mejor mediante la culpabilidad, dejando su campo de energía con un espacio o hendidura perfectamente vulnerable para poder sacarles energía y depositar su dispositivo de señal. Me dijo que todas las personas que van a sinagogas, templos y lugares de reunión con el propósito de pedir tienen un implante específico. Explicó que cuando suficientes personas llevan estos tonos, frecuencias o resonancias a cualquier parte, el tejido de la red se haría eventualmente lo suficientemente fuerte, en cuyo momento una señal masiva activaría el tejido y destruiría la firma eléctrica del humano. No sé a qué se refiere específicamente con firma eléctrica del humano, pero bueno, si alguno de ustedes está viendo este video y quiere comentar, dar su reflexión, excelente. Tuvo una desagradable sensación nauseabunda al saber que la gente sería como electrocutada o destruida, anulando su capacidad interior por estas señales. Lo más cruel es que debido a los implantes o dispositivos, el humano dice que siente mucha paz, gozo y tranquilidad y por eso van a las iglesias y cultos de oración. Tuve la oportunidad de proyectar un escudo de protección alrededor de mi amigo y para mi sorpresa la vibración del reptiliano rebotó en este escudo. Mi amigo, sin embargo, sin saber nada de lo que pasaba, tuvo muchas náuseas y dolor de cabeza, pero no sabía por qué. Le pregunté al reptiliano por qué no me estaba depositando esas vibraciones en mi persona y me dijo, no estamos autorizados. Pero él no dijo por qué, excepto que por una fracción de segundo vi una burbuja a mi alrededor cerca de 1 metro y en el interior estaba de este enorme complejo y en el interior de este enorme complejo era una máquina que se parecía como el interior de una cabina, todo en formato holográfico. No tengo idea de lo que es esta burbuja escudo, tampoco de quién soy yo en esta visión y lo que se supone que son todos estos controles dentro de esta nave unipersonal. Me siento protegida, sin embargo, solo me gustaría saber por qué y cómo puedo ayudar a extender esta protección a otros. Tengo muchas de estas visiones, también de lo que está por venir en el planeta, y no estoy muy segura de cómo usarlas, ya que no pueden ser comprobadas. Este ser reptiliano, que era blanco como la nieve, con escamas hexagonales de colores del arco iris en su piel y ojos brillantes dorados, siguió apareciéndose una y otra vez ante mí, pero sin mensajes. Decidí llegar al fondo de quién es él para entender su mensaje. Vi que su presencia y su trabajo se siente bastante veraz. Absorbe energía en iglesias y toda clase de estos centros religiosos. Hay otros como él que se alimentan de la culpabilidad, el ruego y el miedo de la humanidad. Es un gran programa tecnológico y muy complejo el que utilizan para alimentarse. Llevan desde siempre haciéndolo y no cesarán hasta que el humano despierte y se reconecte con su verdadero potencial y poder. Firma una persona que se llama Margot Rubiel. Yo lo voy a poner allí escrito, pero no la pude encontrar por ningún lado, la busqué justamente para saber quién era, pero bueno. Como les digo, me pareció muy interesante este escrito
tiene coherencia con lo que muchas personas han expresado al entrar en estos lugares, sobre todo las iglesias y las catedrales más antiguas, en donde ocurrieron procesos de inquisición, etc. Entonces, ¿existe Dios? Claro que existe Dios. Dios, nuestro creador, del cual somos parte. Yo no estoy negando a Dios, para nada, al revés. Considero que quienes no creen que existe un orden divino, que existe un creador, que existe una organización y que existen toda una cantidad de jerarquías y funciones en el universo que sostienen ese orden divino, pues más bien están haciéndole un gran favor a estos seres que buscan esta separación y este rechazo de lo que sería el orden divino. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿cómo me relaciono yo con Dios? Con Dios dentro de mí. ¿Desde dónde me relaciono yo? Entonces, yo no estoy diciendo que no vayan a las iglesias. Uno puede ir a una iglesia o a cualquier lugar de culto porque tú sientes que quizás ese lugar está más tranquilo o tiene unas imágenes que te agradan. La pregunta es nuevamente, ¿qué es lo que tú esperas allí? ¿Con qué actitud? ¿Actitud de víctima? ¿Actitud de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? ¿Actitud de miedo a un Dios castigador? ¿O qué? ¿Qué llevas? ¿Llevas culpa? ¿Llevas miedo? Entonces, recuerdo también, por ejemplo, no sé si ya está viva, la abuela Margarita que decía, pídete a ti mismo. ¿Por qué pídete o sea, pídele a tu Dios interno, a Dios dentro de ti? Nuevamente, Dios existe, sí, es ese aspecto creador de la fuente primera que todo lo es, que sostiene el universo, que sostiene la realidad. Y nosotros somos co-creadores. Hasta que no comprendamos eso, pues vamos a sentir esa separación y vamos a vivir entonces dependientes de un sistema que perpetúa esa sensación de separación para que nosotros podamos seguir nutriendo a toda una cantidad de seres que nos cosechan día a día, entre otras cosas como este escrito explica. Así que bueno, nuevamente no estoy criticando a quienes van a las iglesias, lo que estoy es aportando una información que espero les sirva para que cuando asistan a esos lugares, en caso de que quieran hacerlo, lo hagan con otro nivel de conciencia. Eso es lo que estamos buscando. No es criticar, no es decir esto está bien, esto está mal, correcto, incorrecto, no. Es elevar nuestro nivel de conciencia y relacionarnos con la vida, con nosotros mismos, con Dios, desde un empoderamiento y no desde un nivel, desde una sensación de separación y desde un papel de víctima en el que estamos. Así que bueno, gracias por esto, por estar allí, por tener la paciencia de escucharlo todo. Les agradezco el me gusta, les agradezco el compartir para que le llegue a quien ustedes consideren que les puede ser útil esta información. Chao, chao.